Y aquí sí, ya yendo más al tema en sí, estas son las recomendaciones que nos hace la Fuerza Tarea de Estados Unidos, que no es muy distinta a la de la canadiense. Y ellos definen 5 tipos de recomendación. A, B, C, D, E, la I. En la canadiense la I no está. Es incorporada por ahí a la C. Pero en líneas generales, cuando ustedes lean sobre este tema, seguramente van a ir a la Fuerza Tarea de Estados Unidos y esto es lo que debemos realmente conocer, ¿no? Cuando en la Fuerza Tarea de Estados Unidos nos dicen tal práctica tiene una recomendación A, esto hay que darle mucha, mucha trascendencia. Es una recomendación con fuerza, con muy buena evidencia y que seguramente los resultados se traducen en mejoría, con un amplio beneficio. La B está cerca de la A y se recomienda hacer lo que está así como tipo recomendación B, pero ya la evidencia es menor, ya no son los trabajos por ahí randomizados que se presentan en la A, pero bueno, hay mejoría y hay beneficio. Por ahora, creo que debemos tener muy en consideración la recomendación tipo A y B. La C, en cambio, es una recomendación donde uno la tiene que conversar con el paciente y explicarles los beneficios y problemas que puede presentarse por efectuarse tal o cual estudio, como son, por ejemplo, el antígeno prostático específico. La evidencia en la recomendación tipo C es más escasa, podría mejorar en los resultados y el beneficio es con un signo de interrogación. Cuando de la Fuerza Aérea de Estados Unidos nos dicen esta práctica de recomendación D, significa que no hay que hacerla. No hay que hacerla y no tenemos ninguna evidencia prácticamente como para que la podamos hacer. Así que ver recomendación D significa no hacer. Y la I no se puede recomendar porque no hay evidencia. Y bueno, obviamente el resultado no va a haber. Bueno, vamos a ir más a algo específico que los que nos interesan a nosotros. Entonces, dentro de las recomendaciones tipo A, que en nuestra actividad tendríamos que tener en cuenta y que deberíamos realizar, porque si no la realizamos, corremos el riesgo de que sea casi una mala práctica. Entonces, como recomendación tipo A, la Fuerza Aérea nos dice que la presión arterial debe ser controlada o tomada por lo menos después de los 18 años en cada visita. Nos recomienda como tipo A, o sea que tiene una evidencia pesada, si el paciente fumador que cese con su hábito tóxico y obviamente nosotros le vamos a dar la consejería y quizás también le tengamos que dar el tratamiento, pero en cuanto a consejería, yo me anoté acá este número 30/1 para comentarles que se ha visto que de 30 pacientes fumadores que uno le da el consejo de no fumar, uno deja de fumar. Así que, si bien es un número importante el 30, ese uno también lo es. La otra recomendación tipo A es en las pacientes sexualmente activas, el PAP, entre los 21 y 64 años, cada 3 años. Si yo tengo PAP y la posibilidad de el HPV, hacerlo, eso se hace la misma extracción por ahí del Papá Nicolau, entre 30 y 65 años, si hago los dos procedimientos, sería con un intervalo de 5 años, ya no de 3 años.
Y la otra recomendación muy importante, tipo A, debemos tratar de detectar el cáncer colorectal en todos nuestros pacientes con más de 50 años hasta los 75. Así que a un paciente de esta edad, ustedes ven de 50 a 75 años, detección de cáncer colorectal, si es fumador, que deje fumar, y la presión arterial. Y seguimos. Estas son las otras recomendaciones tipo A que están mencionadas en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. No hay más de estas, porque bueno, después se van agregando en base a la evidencia científica que se va produciendo. La prevención de la gonocosia oftálmica en los chiquitos recién nacidos es una recomendación tipo A. De alguna forma, el rastreo del HIV en los adolescentes y adultos hasta 65 años y en embarazadas. Y aquí hay otro ítem que es muy interesante y que por ahí no se le presta debida atención, pero bueno, está como recomendación tipo A, la profilaxis previa a la exposición al HIV utilizando una terapia antirretroviral eficaz en personas que tienen un mayor riesgo de contraer el HIV. Claro, esto es bastante reciente, esta recomendación tipo A, y que nosotros la tenemos legislada en nuestro país. Después, los pacientes como tipo A está la recomendación de pesquisar la sífilis en pacientes que tienen alto riesgo para esta enfermedad y en las embarazadas. La hepatitis B en las embarazadas, el RH en embarazadas y por último, el ácido fólico, su administración en personas que puedan llegar a embarazarse como prevención de defectos tuboneural. Así que esta recomendación, hoy por hoy, como en el otro slide, en este, nosotros no la podemos dejar de conocer. Y son las recomendaciones que tenemos que ponerla en práctica permanentemente. Ahora están las tipo B, que por ahí no tienen la fortaleza de la evidencia, pero también son importantes. Ustedes fíjense que como recomendación de tipo B está en la dieta de la actividad física con el objetivo de prevención de la enfermedad cardiovascular en adultos que tienen factores de riesgo cardiovascular. También aquí se sugiere que sean pesquisados los pacientes chicos y adolescentes con índice de masa corporal aumentado. Y esto lo sugiere a partir de los 6 años. Y en los pacientes que nosotros detectamos con más de 30 de índice de masa corporal, nos indican que deberíamos tener conductas realmente con objetivos de bajar ese peso o, si no lo podemos hacer, derivarlo. La otra cuestión es, como tipo B, si un paciente joven no fuma, pero sabemos que por ahí puede llegar a tener ese riesgo, entonces la prevención en estos pacientes también es una recomendación tipo B. Fíjense, prediabetes y diabetes, la búsqueda en adultos de 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad. O sea, aquí nos sugieren esta búsqueda cuando hay sobrepeso u obesidad. La diabetes gestacional también hay que buscarla a partir de la semana 24 como una recomendación B. Y aquí yo voy a pasar más rápido, es el uso de estatina en la prevención de enfermedad cardiovascular en adultos de 40 a 75 años que tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular para enfermedad cardiovascular, dislipemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo y un riesgo estimado de una enfermedad cardiovascular a 10 años del 10% o más. Quiere decir que, insisto, recomendación tipo B, el uso de estatina
en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y que tienen un riesgo a 10 años del 10% más. O sea que aquí nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de hacer los cálculos a través de las tablas que tengan a mano de qué riesgo tiene a 10 años. Si el riesgo es de más del 10%, empezamos con estatinas en estos pacientes con factores de riesgo cardiovascular. La aspirina también está aquí indicada como recomendación tipo B en pacientes que tienen alto riesgo para preeclampsia. Y antes de pasar a la próxima, no nos tenemos que olvidar entre pacientes entre 65 y 75 años, rastrear el aneurisma abdominal en pacientes que han sido o son fumadores. Como recomendación B, entonces tenemos para detectar cáncer de mama el screening bianual desde los 50 a los 74 años. El cáncer colorectal también, ya lo vimos como recomendación A, acá está como B, cuando nosotros lo sugerimos entre los 45 y 49 años y fundamentalmente en personas con antecedentes familiares. Y dentro de la recomendación tipo B, que se ha sumado estos últimos años, es la tomografía de tórax anual de baja dosis para cáncer de pulmón en pacientes de 50 a 80 años que fuman 20 paquetes al año y que actualmente fuman o hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Esta es una recomendación que se ha producido en los últimos años y con una evidencia que, si bien no es de la recomendación tipo A, pero es una recomendación importante y que cuando nuestro paciente nos propone a efectuar algún, esto sale por ahí del paciente, doctor, ¿por qué no me hace una placa de tórax? La placa de tórax no nos sirve y sí, esto puede llegar a tener mucha utilidad y hacer un diagnóstico precoz. Ya sé que más de uno estará pensando, pero que dejen de fumar. Sí, también hay que decirles eso, pero bueno, tenemos evidencia para esto. Lo otro que está como recomendación tipo B, por el tema del cáncer de piel, fundamentalmente en personas con piel muy clara, en- eh, para personas de 6 meses a 24 años, buscar si tienen exceso de exposición a rayos ultravioleta. Seguimos con la recomendación B y creo que esta es el último slide. Buscar gonorrea y infecciones por clamidia en mujeres sexualmente activas, incluso embarazadas. La hepatitis B desde los 18 años y la C hasta los 79 años. Así que en un paciente que no se ha vacunado, tenemos que tener en cuenta esto de la hepatitis A virus B. Y la hepatitis A virus C, una vez, aunque sea, habría que pedirle a nuestro paciente. La investigación de alguna tuberculosis latente, pero fundamentalmente esto en personas que tienen un riesgo cercano a esta enfermedad. Esto es una incorporación también relativamente reciente, que es detectar la depresión en mayores de 64 años en embarazadas y en el posparto. Y esto sí, por ahí es engorroso, lleva su tiempo, pero con 2 preguntas uno ya puede acercarse al diagnóstico y prevenir males importantes. La prevención de caídas en adultos mayores de 65 años, la osteoporosis, como hemos visto cuando hablamos de este tema, en menores de 60 años con factores de riesgo o mujeres de más de 65 años. En la Fuerza de Tareas de Estados Unidos no habla de los varones, sino habla fundamentalmente de las mujeres y la osteoporosis.
Fíjese este otro hecho, rastreo de violencia en las parejas, en edad reproductiva, también como recomendación tipo B. La recomendación, si nosotros en la anamnesis hemos tenido la posibilidad de saber que nuestro paciente está con signos de alcoholismo y hay elementos que hablan de que hay un alcoholismo y el abuso de drogas, hay que hacer recomendaciones sobre esto, porque se ha visto que por allí podemos tener un resultado que realmente va a ser positivo para nuestro paciente. La detección de la bacteriuria asintomática en embarazada es otro tipo B. Pasamos a la tipo C, en la que tenemos que charlarlo con nuestro paciente y explicarle. Ustedes fíjense que la ergometría entra en la tipo C, la glucosa en ayuna, la mamografía por debajo de los 50 y por encima de los 70 años, la aspirina diaria en prevención cardiovascular, más de 40 años de edad, solicitar lípidos. Yo creo que no hay un solo médico que no lo solicita, pero bueno, lo hacemos, creo que tenemos y corresponde pedirlo, aunque no tengamos una recomendación A o B, pero está como tipo C. Y aquí el otro temita, que es el screening de cáncer de próstata, que la Fuerza de Tareas de Estados Unidos, hasta el año 2018, se negaba a darle un ok a este screening. Pero a partir del 2018 nos dice que una vez habría que pedirlo y o sea, se podría pedir dentro del contexto de la recomendación C, o sea, hay que charlarlo con el paciente. Y aquí algunos datos que como recordatorio, si bien seguramente todos lo conocen. El screening de cáncer de próstata previene una muerte por cáncer de próstata cada 1000 hombres en los cuales se ha hecho el screening, una muerte, pero 5 de esos 1000 mueren de cáncer de próstata, incluso luego del tratamiento. Fíjense este numerito, 140 de los 1000 a los que le pedimos antígeno prostático específico tienen falsos positivos, 140. 50 de los 1000 quedan con disfunción eréctil y 15 de 1000 con incontinencia urinaria. Y del 20 al 50% de los hombres diagnosticados con cáncer, nunca ese cáncer va a dejar de ser localizado, no va a ser un cáncer avanzado. Así que realmente estos elementos nos tienen que hacer tomar conciencia de la solicitud de antígeno prostático específico y que si lo pedimos, porque lo charlamos con el paciente nos insiste, deberíamos pedir una vez cada 2 a 5 años hasta los 70 años. Y recomendación tipo D es lo que no habría que hacer de acuerdo a las fuerzas de tarea de Estados Unidos. Incorporar la radiografía de tórax en el chequeo. Y esto es algo muy común. El PAP por debajo de los 21 años o por encima de los 65 años, con seguimientos previos, o sea, que ha tenido un buen seguimiento cada 3 años con PAP o el PAP más el HPV cada 5, después de los 65 no se tendría que hacer, es la recomendación. El screening de cáncer de próstata por encima de los 70 años, no solicitar marcadores bioquímicos para cáncer y solicitar, por ejemplo, el electrocardiograma o pedir una ergometría en adultos que tienen bajo riesgo para enfermedad cardiovascular y efectuar hormonoterapia de reemplazo en el climaterio. Por supuesto, estas son todas sugerencias que nos hacen esta guía de Estados Unidos, pero sepamos que un individuo de más de 70 años, ya de por sí, por ser, por ejemplo, en el caso de un varón, ser varón y tener más de 70 años, ya tiene 2 factores de riesgo importantes y quizás por ahí
entraría para la ergometría. O sea, esto es discutible, pero estas son recomendaciones que uno después, dentro de las cuatro paredes del consultorio, tiene que ver cómo se adapta a esto. Además, estas son recomendaciones, no nos olvidemos, para Estados Unidos, Canadá, países del primer mundo. Pero bueno, nosotros tendríamos que, de alguna forma, adaptarnos y tener las nuestras, las propias nuestras. Y el tipo